La noche era oscura, casi impenetrable, como si el cielo hubiera decidido tragarse cada vestigio de luz. Íbamos en el auto, 5 amigos en un viaje por carretera que, en teoría, debía ser una escapada relajante. Las risas y las bromas llenaban el ambiente, mientras la carretera serpenteaba entre colinas desiertas y árboles que parecían observarnos en silencio. Había algo inquietante en esa soledad, pero nadie quería admitirlo. No todavía. Todo cambió cuando las vimos. Las luces aparecieron primero como pequeñas motas en el horizonte, parpadeando como si fueran estrellas en movimiento. Pero eran demasiado brillantes, demasiado cercanas. ¿Son aviones?, preguntó Mariana desde el asiento trasero, pero su voz tenía un matiz de duda que nadie quiso señalar. Ricardo, al volante, negó con la cabeza. Eso no son aviones. Están demasiado erráticas. En cuestión de segundos, las luces se multiplicaron, rodeándonos como si fueran cazadores jugando con su presa. Dejamos de hablar. La música quedó en un segundo plano, y el silencio en el auto era tan espeso que apenas se podía respirar. Fue entonces cuando la radio comenzó a emitir un zumbido, un sonido grave y distorsionado, como si algo estuviera intentando comunicarse pero no supiera cómo. ¿Qué demonios es eso?, dijo Álvaro, golpeando la consola. Pero el zumbido no se detuvo. De hecho, se hizo más fuerte, al punto de que sentí como si me estuviera perforando el cráneo. Y justo cuando pensé que no podía soportarlo más, todo se apagó. El auto, la radio, las luces. Incluso el cielo parecía haberse desvanecido en una oscuridad absoluta. Fue Mariana quien rompió el silencio. No estamos solos. Su voz era apenas un susurro, pero llegó a cada uno de nosotros como una sentencia. Y tenía razón. De alguna manera, lo sabíamos. Podíamos sentirlo. Una presencia, algo que no podíamos explicar, nos estaba observando. La primera señal de que todo iba a empeorar fue el aire. Se volvió pesado, cargado de una electricidad que hacía que cada pelo de mi cuerpo se erizara. Ricardo intentó encender el auto, pero el motor solo emitía un gemido moribundo. «Esto no puede estar pasando», murmuró, golpeando el volante. Pero estaba pasando. De repente, una de esas luces descendió. No puedo explicarlo, pero parecía viva, como si estuviera respirando, pulsando con un ritmo extraño. Iluminó el auto con un resplandor que no era natural. No era cálido ni frío, simplemente estaba ahí, atravesándonos. Y en ese instante, el mundo a nuestro alrededor comenzó a desmoronarse. Los árboles se distorsionaban, estirándose y contrayéndose como si fueran hechos de líquido. La carretera bajo nuestros pies dejó de ser sólida, y un abismo negro comenzó a formarse a nuestro alrededor. Era como si estuviéramos siendo arrancados de nuestra realidad, absorbidos por algo mucho más grande, más antiguo y desconocido. Álvaro gritó. No sé si fue de miedo o dolor, pero su grito quedó atrapado en el aire, como si el sonido mismo hubiera sido capturado y suprimido. Intenté moverme, pero mi cuerpo no respondía. Era como si algo invisible nos estuviera sujetando, analizando cada molécula de nuestra existencia. Entonces, los vi. Sombras, figuras altas y delgadas, con movimientos antinaturales que parecían desdibujar el espacio a su alrededor. No tenían rostro, pero sus ojos eran 2 abismos de luz que parecían perforar mi mente. Escuché voces, no con mis oídos, sino dentro de mi cabeza. Fragmentos de palabras en un idioma que no podía comprender, pero que sentía profundamente, como si me estuvieran desarmando desde adentro. No somos bienvenidos aquí, dijo Mariana de nuevo, pero esta vez no era su voz. Era algo que hablaba a través de ella, utilizando su cuerpo como un canal. Ricardo intentó sujetarla, pero ella ya no era Mariana. Sus ojos estaban vacíos, reflejando aquel resplandor antinatural. Y justo cuando pensé que el terror no podía ser mayor, todo cambió de nuevo. Un destello cegador, un dolor indescriptible que atravesó cada fibra de mi ser. Y luego, nada. Desperté en medio del bosque. Solo. El auto, mis amigos, las luces, todo había desaparecido.
La carretera estaba cubierta de una niebla densa, y el aire aún vibraba con esa energía extraña. Intenté gritar, pero mi voz se perdió en el vacío. No sé cuánto tiempo ha pasado desde aquella noche. Todo lo que sé es que algo se quedó conmigo, algo que no puedo ver, pero que siento cada vez que cierro los ojos. No estamos solos, nunca lo estuvimos. Y a veces, lo que nos observa desde las sombras no pertenece a este mundo, ni a ninguno que podamos entender. Una semana después de aquella noche, creí que el terror había terminado. Pensé que era una pesadilla mal recordada, un colapso mental de mi parte, una alucinación compartida entre amigos. Pero la verdad era mucho peor. No tenía noticias de Mariana, Álvaro o Ricardo. Sus teléfonos estaban desconectados, y sus familias aseguraban que nunca habían regresado. Yo fui el único que volvió. O al menos, eso parecía. Todo comenzó a desmoronarse cuando, una noche, desperté de golpe en mi cama. Había algo distinto en el aire, como un frío antinatural que parecía emanar desde dentro de las paredes. Mi reloj marcaba las 3:33 de la madrugada, y el silencio de mi habitación era tan opresivo que apenas podía respirar. Al principio, pensé que era solo mi imaginación, un eco de los traumas de aquella noche. Pero luego lo escuché, un susurro, bajo, gutural y completamente incomprensible. Venía de la esquina de la habitación, donde la oscuridad era más densa. Me levanté lentamente, mi cuerpo rígido por el miedo. ¿Quién está ahí?, murmuré, aunque ya sabía que no recibiría una respuesta humana. Entonces lo vi. Una figura alta, delgada, casi translúcida, que parecía desvanecerse y reaparecer a intervalos. Sus ojos eran los mismos que aquella noche. Dos abismos de luz que parecían devorarme desde dentro. Mi corazón se detuvo cuando la figura dio un paso hacia mí, y con cada movimiento, el mundo a mi alrededor comenzó a distorsionarse, igual que en la carretera. Grité, pero mi voz no salió. Era como si algo me hubiera arrebatado la capacidad de expresarme. La figura alzó una mano, un gesto lento y calculado, y en ese momento, la habitación se llenó de un zumbido ensordecedor, el mismo que habíamos escuchado en el auto. El dolor fue inmediato, atravesando mi cráneo como una aguja ardiente. Cuando desperté, estaba en el piso, temblando. Mi reloj seguía marcando las 3:33, como si el tiempo mismo se hubiera detenido. Pensé que todo había sido un sueño, hasta que vi las marcas en mi brazo. 3 líneas paralelas, como si algo hubiera arañado mi piel desde dentro. Intenté convencerme de que no significaban nada, pero el horror apenas comenzaba. Durante los días siguientes, las luces comenzaron a aparecer de nuevo. No en el cielo, sino en mi casa. Parpadeaban en los espejos, reflejándose en las ventanas aunque no hubiera nada afuera. Y siempre, estaban acompañadas de ese zumbido. Una noche, mientras intentaba dormir, mi cama comenzó a temblar. Sentí una presencia a mi lado, y cuando me giré, vi el rostro de Mariana. O lo que quedaba de ella. Sus ojos estaban vacíos, y su piel parecía hecha de sombras líquidas que se deslizaban y se retorcían. «No debiste regresar», dijo, su voz resonando como un eco lejano. Intenté moverme, pero estaba paralizado. Mariana extendió una mano hacia mí, y al tocarme, sentí un frío tan intenso que pensé que mi corazón se detendría. Desde entonces, las cosas han ido de mal en peor. Cada noche, despierto exactamente a las 3:33. Las sombras en mi casa ya no se ocultan. Se mueven libremente, observándome desde las esquinas, susurrándome cosas que no entiendo pero que llenan mi mente de imágenes imposibles. Paisajes alienígenas, tormentas de luz, y un vacío interminable donde escucho los gritos de mis amigos. El peor momento llegó hace 2 noches. Estaba sentado en la sala, aferrándome a una lámpara encendida, cuando escuché golpes en la puerta. Fui lentamente, esperando ver a algún vecino, quizás una explicación lógica para todo esto. Pero al abrir, no había nadie. Solo el aire pesado y un susurro que venía desde el bosque cercano. «Ven con nosotros», decían las voces. «Es tu turno». Sabía que no podía quedarme.
Preparé una mochila, metí lo poco que tenía, y decidí salir de la casa al amanecer. Pero cuando lo intenté, descubrí que no podía. La carretera que llevaba fuera del pueblo estaba cubierta de niebla, y cuando intenté avanzar, me encontré de vuelta frente a mi propia casa. Era como si algo estuviera jugando conmigo, como si el lugar mismo hubiera sido arrancado de la realidad. Ahora estoy escribiendo esto, sabiendo que no me queda mucho tiempo. Las luces están aquí, rodeando la casa, y las sombras han comenzado a entrar. Puedo sentirlas moviéndose detrás de mí, respirando en mi cuello. Tal vez esto sea un castigo por sobrevivir aquella noche, por regresar cuando nunca debí hacerlo. Si alguien encuentra esto, por favor, recuerden, no miren las luces, no escuchen los susurros, y si alguna vez sienten que algo los observa desde las sombras, corran, porque no importa a dónde vayan, lo que sea que me atrapó, también irá por ustedes.